Manuel Carro Iglesias. Nací en 1941, del 24 de junio, en Canto Les Mates. ¿Cuándo empezaste a trabajar en la mina? Yo a los 20 años. En el año 61. Tocóte casi cuando la huelgona del 62, ¿no? Empezar. Sí. ¿Y viviste la...? Esa tocóme algo en la mili, que yo entré en la mina para ver si les libraba de la mili, porque yo tuve de panadero antes. Y entonces tocóme algo, pero tocóme algo en la mili. Y yo trabajé en María Luisa. Todos los años tuve en María Luisa. Siempre. ¿Y qué? A ver, ¿cómo empezaste en María Luisa? ¿Qué recuerdas? De ramplero. Después fui ayudante barrenista, luego barrenista y a última hora minero primera. Lo de barrenista sí porque querían pocos. Pero lo otro, bueno, allí era otro costal. Cuéntame un poco el trabajo de barrenista, cómo era y por qué no lo quería la gente. Porque de mano, de la que yo empecé, y era casi a mano. Y a barrenar a mano también. Y era muy sacrificado. Y había... Y después vinieron los paleadores y yo dábaseme bien. Y tuve unos travesales. Pero para hacer la tarea, viste neuro, estaba muy medido. ¿También hacíais de artilleros? Sí, tenemos que, cuando eso, atacar muchos pegues, cuando estábamos a relevos, el primer turno tenemos que disparar nosotros. ¿Y cómo se hacía el disparo? ¿Qué trabajaríais? ¿Con dinamita? Sí, en los travesales con dinamita de goma, todos. ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, ataque con... Después de abarrenar, tenemos que, con un palo, apretar los cartuchos de dinamita y luego, y era, claro, de mano y era muy más fácil porque y era cuele de cuña. Pero después vino el canadiense, no sé cómo se llamaba, de 9 tiros. ¿Hubo algún accidente con dinamita que tú recuerdes? ¿Algún momento en el que lo vistes apurado? Bueno, yo recuerdo aún que disparó y estaba a 200 o 300 metros y curves. Y viene un costeruco de nada y voy la mano. Pero a 300 metros o más, No... Que disparóse como un proyectil casi, ¿no? Claro, dispararon la pega y vino seguro. Y luego yo tuve un accidente cerdeu, nada más entrar con la peladora, descarrilóme en la placa y póngome encarrilada con un bastón, rompió y caíme el tubo de 600 y el soldeu que yo fue, se me imposible como fue. Otra vez ya que estábamos abarrenando, acabando ya, y llegó el vigilante que afuera, que estaba lleno de gas, fue cuando la explosión que mató a 4 y estaba yo en la primera general, fue. Y entonces, claro, en el 12 de gas entero y estaba conmigo un pequeñaco, un paisanín, y estaba, no sé si había 5 kilómetros de donde estábamos, afuera. No nos llevó ni un cuarto de hora casi. Fue imposible. Y la gente fuera esperando. ¿Qué fue? ¿Un accidente grave? Fue cuando se mataron los 4 de María Luisa. Los famosos de la canción. Sí. Sí que tal vez estoy allí. Estaba
muy cerca de la... Estaba en una estelpa que estaba cerca de la Rambla donde explotó el Mitsubishi. Cuando el accidente de los 4, Ay, madre, calla, con verlo. porque él estaba allí, Hombre, pues sí es que yo casi ya lloraba, porque con verlo a él que no podía... Y él vivió más accidentes, el de Cabrales, que lo sentiste tanto, Pedro, Ya, que era compañero de él, y él pasó mucho, y el otro que hablaste con él y todo, él pasó los canutos en la mina. y Muy sí, malos. urbano. ¿Ves? que era un pozo muy peligroso. No, No. había minas, estábamos muchos. ¿Cuántos yeres? De los accidentes no me acuerdo, pero cuando yo empecé había 1200. Claro. Sí, Bueno, cualquier descuido. En María Y de Luisa la que empezaste tú- siempre hubo mucho, ¿no? De la que empezaste también tuviste un accidente. ¿Qué te cogió? ¿Un vago en la cabeza o qué? Que tuviste en el Adaro. Ah, bueno, eso Pero eso no lo conocía yo todavía, porque me lo contaron. fue de la que empecé. Estaba enganchando los vagones de la tierra. Y vieron el maquinista sin eso y dio tope y quedóme en la cabeza trullado un poco porque eran gorros de chapa. De aquello y era de chapa de la que yo empecé. Y claro, un dolor de cabeza y mareéme ¿No? todo. Y Salgo tuvo sin conocimiento. y En el Adaro. eran los médicos en los talleres de Santana. No recuerdo cómo se llamaba, Ramos, no sé qué. Y que no tenía síntomas de haber golpes. Y el practicante, ¿cómo que no? Que este chico, si no, ¿por qué se va a echar? Entonces, el practicante dice, marcha tranquilo, hombre, tú no ¿Y gastas. marchaste para Adaro? Te No, llevaron. que Sí. ella no... Tú a mí eso me dijiste. Siempre. ¿No te acuerdas? Y tu papá también me lo decía. Nada, Hay una experiencia. Claro. Sí. la vida. Y luego, antes de retirarte, ¿de qué acabaste? De menú primera. ¿Y en qué consiste minero primera? Hombre, y era de estar en un testero a untar ¿Qué hay un testero? La frente, guía donde ordenaba y el eso. frente. Ah, Pero él pregúntate en qué consiste, o creo que esa es la pregunta, en qué consiste el trabajo de minero primera. Ah, Ahí no era una cosa sola. menú primera y es una cosa que mándente para todos los trabajos si quieren. Y no Les te quiebres puede- y no se puede no te negar. pueden negar. Tienes que ir al frente. ya. Y nada, yo no me tocó, por suerte no me tocó nada. Ahí no te tocó nada malo, ¿no? Claro, soy la gente que tenga más experiencia. Experiencia un poco en todo, ¿eh? Claro, Estará bien pagado también, ¿no? bueno, como los vigilantes. Lo único era promedio del pozo como... Lo único que había, a diferencia de los vigilantes, era la hora de paga, que tenían que estar en la oficina. Claro. ¿Y de vigilante nunca te ofrecieron trabajar? Sí, sí pude, sí, pero nunca quise, porque una vez un ingeniero, mi padre, ofreció que quería para los hijos y vino a mí, digo, no quiero nada. Este siempre no. fue un poco rebelde. Hombre, ya, a ver, Sí. ser vigilante también tiene una responsabilidad para con la gente, a lo Bueno, mejor que no quieres. Tuvo mi padre bastantes años. Sí, ¿eh? ¿Y qué tal llega la gente, los compañeros y eso en la mina? Bien, ¿Había ¿no? compañerismo? Sí, había- de aquella sí. A última hora ya no había tanto, pero de mano ya éramos... Salimos los barranistas, íbamos en bicicleta de Santa Bárbara andada, en bicicleta. Y salimos y aparábamos en todos los bares. Y nada,
No, él tuvo muy buenas relaciones con todos los compañeros tubense y como si fuera, todavía ahora ya queda menos. Pero cuando ves esa cosa, él todavía, excepto el año pasado, todavía fue a las comidas que hacen los barrenistas. El año pasado ya no estaba él. ¿Cuándo fue? ¿O fue Este esta año, primavera? fue este año. Esta primavera, esta El primavera. año pasado fui, ¿no? Sí, el año pasado sí, esta primavera fue cuando, la primera vez que no fue. Sí, es que fue una comida para los de preparación. Porque los de preparación y marranistas y antiguadores y todo eso, ¿no? Bueno, pues cuéntame alguna anécdota más del canto Les Mates, alguna cosa así que... El canto de los mates, una vez venimos de Vimenes, porque mi padre ya era de Vimenes, y mi hermano y yo. Mi hermana ya era más pequeña, y al llegar a Canto de los Mates pasamos los tiros de enfrente, pues junto a el mesón La Curva, volaban y mi pa pusimos para atrás y hubiera tenido un tiroteo que hubo en Reguero. ¿Tiroteo entre la Guardia Civil y Fugaos o...? Los fugados dicen, Pero no Bueno. vieron a nadie. Ya. ahí mataron a un tío mío y a un guajín de... ¿Y había mucha gente en Canto Les Mates viviendo? ¿Vivía mucha gente por allí? Sí, hombre, había... En todas las casas había algo, anunciando que en una estaba feliz el enterrador, que esa vivía solo. Pero los demás, ¿Ya existía el cine amor? no, ese fue más tarde. Pero ahí sí, ahí estuve yo trabajando también, de guaje. Con el padre de Goyo, ¿no? ¿Y cómo era aquello? ¿Cómo era el cine amor? Aquello, acuérdame yo, cuando echaron la primera película, me parece que fue Objetivo Birmania, y no me echaban afuera, tuvieron que poner alcaborse. ¿Qué hacían? Cine y baile, ¿no? Y luego comidas también. Sí, el padre Goyo de Beli era mundial, hombre. Era lo más aquello, ¿no? Tenía estanco, y era peluquero, tenía el bar y el cine, él ya era un emprendedor. Sí. Y cuando llegó el cine la primera vez, Ah, guapo, ¿no? ya, claro, uno se espera en un pueblo así. La primera película, Objetivo Birmania. Sí, ¿Y fue la primera película que viste tú? yo creo que sí. Bueno, eso tuvo que ser un espectáculo, ¿eh? La primera vez. De repente imágenes ahí en movimiento y tal. Ya. Ujú. No, luego ya, porque yo viví en Canto de los Mates 6 años, pero después bajé para la Pedrera. Y allí con el cura tuve, don Emilio tuve también, y era del Gijón, y mi hermano que en paz esté, y eso. Provocábame, y una vez a Piedrelos metimos en la sacristía. Esto es terrorífico. A ver, ¿cómo fue esa? Y Cuéntame. era, Ponte un poquitín más para ahí para que se... Ahí estás perfecta, muy guapa. A ver, cuéntame eso de esa historia. que me provocaban siempre, porque el cura ese, cuando ganaba el Oviedo, venía per bajo por la carretera, y cuando ganaba el Gijón venía per arriba para y yo, cuando eso siempre los cuidaba también. Y una vez empezaron a provocarme y agarré piedreros tuve, metiéndose en la caja rectoral. Jugábamos en la turba Oviedo contra Gijón, con los sotanes, yo daba ahí patadas,
Murió el otro día, Cuando el pote. a los 100 años. Ah, sí, 101, me dijo Vicente. Pero después... Y era muy amigo de Vicente, ¿no? Sí, y Vicente de Quintudeste también. Pero después él acordábase siempre de él y por mediación de Vicente comunicaba. Y murió el otro día en Valladolid. Sí. Sí, sí. ¿Y qué jugabais? Unos como el Oviedo, eres el Oviedo y otros eres el Gijón, ¿no? Y yo metía el balón de los otanes y ¿Tú qué eres, del Oviedo o del Gijón? del Oviedo. ¿Es del Oviedo? Aquí en La Pola hay mucho del Oviedo, ¿eh? El día del Oviedo y el Ciudad del Sporting. Después éramos amigos, el cura y yo, ¿no? Entonces, iba con él a la Cerezal, subíamos por la braña arriba. Entramos a ellas casas, dábamos galletines. Cosa de guajes. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poco de las fiestas del pote. Uy, Cuéntame de las fiestas del pote cuando eres chavales. Yo viví desde niño del todo. Había 3 o 4, porque viví en Riva mismo, en La Pedrera. Y claro, había igual 20 tigres, pero pequeñinos. Pero había, espera, voy a darte un sorbo de agua, no sé si era, bueno, Viña y no me acuerdo los otros cómo se llamaban. Empezaban de sábado hasta lunes. Pero claro, aquella ya era vino, no era... Solo vino. Y después, claro, oye, de mayor un poco, Había mucha gente. gente a topeo. Siempre traían buenas orquestas, siempre. Porque antes era un trabuco, no era... ¿Y alguna anécdota que te acuerdes así? Que lo hayas pasado muy bien en la fiesta del pote. O algo que te haya pasado. La fiesta Claro. del pote, yo pedía siempre, en vez de el lunes, pedía el martes un doble beso para tenerlo de descanso y que amanecíamos allá en el kiosco, que hacía un kiosco de tabla. Sí. El lunes del pote era Sí, sagrado, sí, era sagrado. como ahora, ¿no? De aquella hasta por la mañana. Hasta por la la mañana. forofa del pote. Y el domingo por la mañana, pero iba a trabajar y de allí. Pero claro, venís y dormir a la siesta y el otro día, como no trabajabas, Ah, tal vez El todo el lunes domingo de te fiesta. palmaba, Me acuerdo. iba a trabajar. Y eso es lo que quieres decir. Claro. Y el martes descansaba. Vaya energía, ¿eh? aquella vía. Cuando me conoció a mí yo no sabía que existía el pote. Yo no lo sabía. Sí. Y yo vivía en Berredos, no vivía en... Y de mal que pareció, que como no iba a saber yo que existía el pote, acuérdate. Dije yo, pues no, nunca. Y no me digas que nunca fuiste al pote, digo yo, no, yo nunca fui, ni sé que existe. Y él, bueno, Bueno. tenía que conocer el pote todo el mundo. ¿Y cuando lo conociste? ¿Gustóte? ¿Eh? ¿Gustóte cuando lo conociste? Sí, hombre. Sí, sí. ¿Y cómo os conocisteis a todo esto? Ah, dilo tú. En la pista en Crimea. Ay, hombre, mía. En Blinea. Y gustóte ella y fuiste a hablar con ella, ¿eh? Va, daba calabaces, hombre. Y digo, que a mí no me los da, y no me los digo. Mira. Ahora está pagándolo. Hasta hoy. ¿Y tú cuando vino a Bueno, hablar contigo? yo dije que sí, pero bueno, o no más. Pero después siguió. Después fue en junio, y después era San Pedro, en Tiraña. Y yo íbamos, mis amigas y yo, andando, desde Barredos a Tiraña andando, era San Pedro. Pero él, por lo visto, iba en un taxi, venía de Tiraña en un taxi. Y vionos, claro, en la carretera, y no hay... Y dio la vuelta en el taxi, y de ahí para acá, Muy bien. ya está. Así fue.
Y una vida feliz juntos. Sí, con muchos contratiempos, pero con mucho feeling. ¿Cuántos años lleváis casados? 58, ¿Hicisteis bodas de oro? sí. Hizonos la FIA una boda sorpresa espectacular. La boda que no hicimos porque no hicimos boda. No había posibilidades, fuimos 59. 29, 59. Sí, 59 fue la de las 29 personas fuimos. ¿No? Lo íntimo, padrinos y hermanos y... Bueno, lo importante Vale, es que lo que vale. no se puede hacer en una época porque no hay Y dinero, luego posibilidades, para pues sobre que se todo puede hacer en para otra. ¿eh? prepararnos, tuvieron de cómplices que encargaban ellos, que buscaban ellos el sitio, y porque yo quería llegar y ¿Qué tal os parece el premio? ¿Préstamos? sí, a mí sí, por él, porque, Sí, hombre, va. vamos, por él, porque sí, porque sé yo que presta mucho. Sí, sí, a mí sí, El año pasado dices que te gustó, ¿no? muchísimo. Mucho me gustó, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? El evento en general, ¿no? Sí, sí, Yo adentro no entré porque no, la iglesia no me va, pero que no me caen los anillos tampoco por entrar. claro. Bueno, eso cada uno es libre de hacer lo que Eso, quiera. yo como lo respeto, porque me gusta que a mí me respeten, Claro. yo puedo compartir o no compartir, pero el respeto sobre todo. Sí, sí. Entonces, él y él a mí, yo sí, yo entro a la iglesia y voy a la iglesia, pero él a mí siempre me respetó. Yo voy y si él tiene que esperar, espera, que no hay incompatible uno con otro, si hay respeto. Exactamente. Claro. Lo más importante es el respeto. Eso, Opines lo que opines. eso que no falte nunca. Pues a ver, veremos ahí el día 4 y Salud. esperemos que sea un evento guapo y emotivo, Ya, Sí, yo seguramente. pienso que sí. A ver, hombre, Pienso que sí. si estoy bien. Sí, hombre, vas a estar. Fíjate, si para encima sois 13, 9. Vas a estar, bueno. Procuraremos hacerles cosas al intermedio como sea, llevaremos a medicación, pues bueno, nada. Hay que hacer los Fíjate lo posibles. que me gusta a mí estar con los compañeros cuando el otro día y no pude No ir, pudo ir, no. Pero bueno, para ese día a ver. pero hombre. fueron buenos, ellos cortándose de mí, porque juegan en lotería y pusieron a mí también. Y no me lo cobren, que Sí, hombre, ellos son una piña. Sí, que a quería ver, pagar Eso a ya es la muy, eso ya es muy mujer guapo. a la mujer de Cholo y no, que ya era... Eso ya es muy guapo que tengan esa piña. Y cada uno con sus dificultades y como... Pero bueno, hay que vivir los momentos. claro. Claro. Tenemos un que no es minero y para mí que nada más eso la comida y dice la comida y eso oye. Son piñas, son. Y eso yo parece una cosa muy, muy buena. Vamos a... Voy a darte un par de cosines. Mira, esto ya... Una invitación para que te acuerdes de que el día 4 Ah, vémonos ahí en Santa Bárbara para que recibas el galardón, el homenaje y la lámpara que te van a regalar, muy guapa. ¿y dónde tiene el pote que ganó en el campeonato de Sí, chute? sí, muy guapo. Sí, sí. Mira qué guapa la invitación. Mira, y estos son unas galletinas. Vagonetes. Ah, los vagonetes, ya les conoces, ¿eh? Sí, sí. A ver si... Mira, algunos de Víctor. nosotros. Mira, guapín. Había uno que llamaba en vagoneto. ¿Quién era, Víctor? Nosotros, amigo. Sí, llamaban ellos vagoneto. No sé si murió, ¿no? Esto gusta y fijo. Vivía en Serrallo. Gracias, Dios.